Saludos a todos, en este vídeo se explicará la resolución de un problema de sistemas de ecuaciones lineales mediante dos métodos, Jacobi y Gauss-Seidel. De acuerdo a los problemas que tenemos como estudiantes al realizar el análisis de los componentes utilizados en los equipos de operaciones unitarias, en algunos casos no contamos con todos los datos que necesitamos para realizar los balances de materia o energía en los equipos. Por tal motivo nos vemos en la necesidad de plantear sistemas de ecuaciones lineales para poder conocer el valor de los datos faltantes. En el presente trabajo se elaboró un programa usando el software de MATLAB que nos facilite la resolución de los sistemas de ecuaciones lineales por los métodos de Jacobi y Gauss-Seidel que nos permiten llegar a las soluciones mediante un proceso iterativo. Para lo cual se tomó como referencia un problema de aplicación. Objetivo principal: que el usuario mediante un programa creado en MATLAB tenga la facilidad de resolver un sistema de ecuaciones lineales tanto por el método de Jacobi como el de Gauss-Seidel. Objetivos secundarios: el programa ayudará a resolver el sistema de ecuaciones lineales de acuerdo al método seleccionado por el usuario. Que la solución dada por el programa otorgue al usuario una descripción o visualización del número de iteraciones, así como los resultados de las variables dentro del rango de tolerancia dada por el usuario. Una matriz es diagonalmente dominante cuando, para todas las filas, el valor absoluto del elemento de la diagonal de esa fila es mayor que la norma del resto de elementos de esa fila. Para todas las columnas, el valor absoluto del elemento de la diagonal de esa columna es mayor que la norma del resto de elementos de esa columna. Dicho de otra forma, es diagonalmente dominante cuando cada elemento de la diagonal principal es mayor en valor absoluto que la suma del valor absoluto de los elementos restantes de la fila. Por ejemplo, tenemos estas dos matrices con los mismos términos, pero en diferente orden, creando una matriz diagonalmente dominante y otra que no lo es. Método de Jacobi. Se tiene un sistema de ecuaciones lineales de la forma: verificar que sea diagonalmente dominante, en caso de no ser así realizar las operaciones necesarias para que esto se cumpla. Obtener las ecuaciones base para el proceso iterativo. Evaluar las ecuaciones con los valores correspondientes a x y y, z y en caso de que igual 0 se evalúan con los valores iniciales o con 0 en caso de no contar con ellos. Se calcula el error mediante la norma de un vector. Si el error es igual o menos a la tolerancia se ha llegado a la solución, en caso contrario repetir pasos del 3 al 5 hasta que esto se cumpla. Gauss-Seidel. En este método, estamos asumiendo que los componentes del vector x y más 1 son actualizados hacia adelante. Sin embargo, se sigue la misma metodología que el método de Jacobi. Se tiene un sistema de ecuaciones lineales de la forma: verificar que sea diagonalmente dominante, en caso de no ser así realizar las operaciones necesarias para que esto se cumpla. Obtener las ecuaciones base para el proceso iterativo. Evaluar las ecuaciones con los valores correspondientes a x y z y en caso de que igual 0 se evalúan con los valores iniciales o con 0 en caso de no contar con ellos. Se calcula el error mediante la norma de un vector. Si el error es igual o menos a la tolerancia se ha llegado a la solución, en caso contrario repetir pasos del 3 al 5 hasta que esto se cumpla. Desarrollo y solución del problema de calidad. Del análisis de un circuito eléctrico se obtuvieron las tres ecuaciones que describen los voltajes alrededor de los tres lazos. Si los valores de las resistencias son R1 igual 100, R2 igual 50, R3 igual 150, R4 igual 50 y R5 igual 30 ohms y las fuentes de voltaje son voltaje 1 igual 5 y voltaje 2 igual 10 volts. Mediante el método de Gauss-Seidel calcular las corrientes de malla utilizando un error máximo permitido de 0.001. Solución por Gauss-Seidel. Sustituyendo el valor de las resistencias en las ecuaciones. Poniendo en su forma matricial. Volviendo la matriz diagonalmente dominante. Despejando variables nos queda, y 1 más 1 igual 0.03333 y 2 más 1 igual 0.0111, y 3 más 1 igual menos 0.11.806. Proceso iterativo, si consideramos y 1 igual y 2 igual y 3. Cálculo del error nos da un valor de 0.12317. Siguiendo el proceso iterativo nos arroja esta tabla de resultados. Solución por Jacobi. Sustituyendo el valor de las resistencias en las ecuaciones. Poniendo en su forma matricial. Volviendo la matriz diagonalmente dominante. Despejando variables nos queda, y 1 más 1 igual 0.03333 y 2 más 1 igual 0, y 3 más 1 igual menos 0.125. Proceso iterativo,
Si consideramos y 1 igual y 2 igual y 3. Cálculo del error nos da un valor de 0.12937. Siguiendo el proceso iterativo nos arroja esta tabla de resultados. La elaboración del programa que nos facilite la resolución de dichas ecuaciones, ocupamos dos subprogramas, uno por cada método utilizado. El programa principal nos da la bienvenida y nos pregunta qué método queremos ocupar, además de borrar las variables que se pudieran tener antes de ocupar el programa. En ambos programas se piden el valor de las matrices como vector con la condición de que la matriz sea diagonalmente dominante para que sea más fácil identificar si las ecuaciones tienen solución. Ocupamos un vector lleno de ceros en caso de no tener valores iniciales para empezar a resolver las ecuaciones, además de que te solicita la tolerancia que pueda tener el valor del error y la cantidad de iteraciones para evitar cálculos innecesarios. Después de haber ingresado esos datos da inicio el proceso iterativo para resolver las ecuaciones y te arroja los resultados en forma de tabla. Enseguida se mostrará un ejemplo del funcionamiento del programa, resolviendo el problema planteado anteriormente. Primero se arrastra el icono del subprograma, llamado proyecto. Este te mostrará las condiciones que requiere el programa para resolver dicho problema, las cuales deben ser: la matriz debe ser diagonalmente dominante y en caso de no contar con valores iniciales para empezar el proceso iterativo, el programa tomará el valor de 0, también nos muestra una ventana para elegir el método que se desea utilizar. Ocuparemos primero el método Jacobi. En la ventana de comandos nos pregunta los valores de la matriz del sistema de ecuaciones, posteriormente nos solicita los valores del vector de los términos independientes. Después de introducir la matriz y el vector nos pregunta qué tolerancia deseamos tomar para el resultado del error calculado y así estar conscientes de la precisión de los resultados. También es necesario indicar la cantidad de iteraciones que se desean calcular para evitar cálculos innecesarios y el programa se detenga en caso de que el sistema de ecuaciones no tenga solución. Al finalizar el proceso iterativo el programa te mostrará en la pantalla de comandos una tabla con los resultados de las incógnitas del sistema de ecuaciones y te desplegará una ventana preguntándote si deseas ocupar de nuevo el programa. En este caso le decimos que sí para poder resolver el problema por el método de Gauss-Seidel, y operará de la siguiente manera. Nos pide proporcionar la matriz del sistema de ecuaciones, posteriormente nos pide introducir los valores del vector de términos independientes. Posteriormente nos pregunta qué tolerancia deseamos tomar para el resultado del error calculado y así estar conscientes de la precisión de los resultados. También es necesario indicar la cantidad de iteraciones que se desean calcular para evitar cálculos innecesarios y el programa se detenga en caso de que el sistema de ecuaciones no tenga solución. Al finalizar el proceso iterativo el programa te mostrará en la pantalla de comandos una tabla con los resultados de las incógnitas del sistema de ecuaciones y te desplegará una ventana preguntándote si deseas ocupar de nuevo el programa. Seleccionamos la opción No y nos pondrá el fin del programa. Gracias por la atención.